Miles de millones de abejas melíferas han desaparecido en todo el mundo. Sin abejas, los cultivos no se polinizan y la seguridad alimentaria global enfrenta un peligro grave. Incluso en Australia, que una vez se consideraba un refugio seguro para las abejas, la invasión se ha extendido. Pero este país ha demostrado ser más resistente de lo que imaginábamos. Incluso se han convertido en un laboratorio vivo, buscando formas de convivir con el parásito mortal de las abejas melíferas. Esta travesía ha captado la admiración y la atención del planeta entero. ¿Qué costo tuvieron que pagar? ¿Cómo transformar la desesperación en esperanza? Esa es la historia del documental de hoy. Durante décadas, las poblaciones de abejas melíferas en el mundo han sido sacudidas por enemigos impredecibles e invisibles. Desde Norteamérica hasta Europa, y extendiéndose a Asia, los apicultores han visto cómo sus colonias se desvanecen a ritmos increíbles. En los Estados Unidos, algunos inviernos han registrado pérdidas de hasta el 40% de las colmenas, obligando a la industria agrícola, especialmente a los productores de almendras en California, a gastar miles de millones de dólares al año alquilando abejas para la polinización. En China, algunas provincias no han tenido más remedio que usar pinceles diminutos para polinizar a mano. Mientras tanto, en Europa, una mezcla de pesticidas neonicotinoides, cambio climático y pérdida de hábitats naturales ha vaciado poco a poco los campos de abejas. Sin embargo, el enemigo más letal sigue siendo el ácaro varroa destructor. Una vez que invade, las colonias pueden colapsar en solo 1 o 2 temporadas, forzando a los apicultores a depender de acaricidas químicos solo para mantener vivas a sus abejas. En medio de este panorama sombrío, Australia era vista como la última fortaleza. No por casualidad, la ventaja natural de Australia como una isla gigante rodeada de océano ayudaba a bloquear especies invasoras. Además, contaba con uno de los sistemas de cuarentena más estrictos del planeta. Los viajeros que trajeran, aunque fuera un frasco pequeño de miel, podían enfrentar multas elevadas. Gracias a este escudo, antes de 2022, Australia tenía más de 530.000 colmenas comerciales, exportando cientos de millones de dólares australianos en miel cada año. Entre ellas, la miel de Manuka era conocida como oro líquido, y las abejas australianas se convirtieron en el estándar de oro internacional porque estaban libres de varroa. Pero lo que los apicultores australianos temían desde hacía décadas, finalmente ocurrió. En junio de 2022, el enemigo número 1 pisó Australia por primera vez en el puerto de Newcastle, el segundo puerto marítimo más activo de Nueva Gales del Sur, con hasta 4.000 buques internacionales atracando al año. Los oficiales de cuarentena descubrieron ácaros rojos diminutos, más pequeños que granos de arena, adheridos a colmenas de monitoreo. Los resultados de las pruebas fueron inconfundibles. Era varroa destructor. El incidente de Newcastle impactó a la industria apícola global. Durante más de medio siglo, los informes científicos se referían a Australia como el último bastión libre de varroa. Los medios australianos lo llamaron el 11 de septiembre de la apicultura, un punto de inflexión sin retorno. Inmediatamente después de confirmar el brote en Newcastle, el gobierno de Nueva Gales del Sur lanzó la campaña de erradicación de varroa más grande en la historia agrícola de Australia. En solo 24 horas tras el descubrimiento, Nueva Gales del Sur declaró una emergencia de bioseguridad y movilizó a más de 600 empleados de cuarentena y voluntarios en la región de Hunter. Se estableció una zona roja con un radio de 10 kilómetros alrededor del brote, rodeada por una zona de vigilancia púrpura que se extendía a otros 25 kilómetros. Tenían que localizar cada ácaro, cada vía de escape, y detener la propagación antes de que empeorara. Era una campaña de emergencia en todo Nueva Gales del Sur. Se prohibió el movimiento de abejas. Más de 300.000 colmenas comerciales quedaron inmovilizadas mientras surgían puestos de control en las carreteras. La policía agrícola detenía camiones, abriendo cada colmena para inspeccionarla. Al mismo tiempo, científicos de CSIRO colaboraron con la Asociación de Apicultores para pruebas masivas. Se desplegaron drones de vigilancia y trampas especiales para abejas en todo Newcastle para detectar abejas silvestres portadoras de la enfermedad. El gobierno emitió permisos de emergencia para destruir colmenas, haciendo la campaña aún más grande y impactante, especialmente para apicultores pequeños. Al público se le aseguró que era solo un esfuerzo de contención, no una crisis total, pero a puertas cerradas, los funcionarios estaban profundamente preocupados. El ministro de Agricultura de Nueva Gales del Sur insistió en que tenían la oportunidad de reescribir la historia, eliminando la varroa desde el principio.
Si lo lograban, Australia sería el único país del mundo en erradicar completamente este ácaro, un logro que Estados Unidos, Europa y Nueva Zelanda no habían conseguido. Pero ¿por qué las autoridades australianas reaccionaron tan fuerte? Porque, para apicultores en todo el mundo, el nombre varroa destructor es casi una sentencia de muerte. Originario de Asia, este ácaro mide menos de 1 milímetro, es marrón rojizo y tan pequeño como un grano de arena. Jessica May, funcionaria del Departamento de Industrias Primarias, lo dijo sin rodeos. Un solo ácaro en una abeja puede portar muchas enfermedades. No mata de inmediato, pero debilita toda la colonia día tras día hasta que colapsa. El ácaro se adhiere al cuerpo de la abeja, succionando grasa que actúa como el hígado de la abeja, debilitando rápidamente su sistema inmunológico. Las abejas infectadas desarrollan alas arrugadas, no pueden volar y se convierten en una carga para la colonia. La varroa se esconde en celdas de cría justo después de que la reina pone huevos, multiplicándose rápido bajo la cera sellada. Aunque el exterior de la colonia parezca sano, por dentro la enfermedad se propaga en silencio. En solo una temporada en los trópicos o 2 a 3 años en climas templados, una colonia puede desaparecer por completo. Este es el principal culpable del trastorno de colapso de colonias, que ha causado que Estados Unidos y Europa pierdan hasta el 40% de sus colmenas cada año durante décadas. En Newcastle, solo días después de la primera detección, el Consejo de la Industria Apícola Australiana y el Departamento de Industrias Primarias de Nueva Gales del Sur expandieron la zona de vigilancia de 25 kilómetros a 50 kilómetros alrededor de la ciudad. Aún así, en meses, la enfermedad se había extendido por el estado. Se confirmaron más de 260 brotes, desde la costa norte de Nueva Gales del Sur hasta cerca de la frontera con Victoria. Ante esta propagación rápida, las autoridades tuvieron que usar acaricidas químicos en los que Estados Unidos y Europa han dependido por décadas. Pero incluso aquí acechaba el peligro. En Estados Unidos la varroa se ha vuelto resistente a al menos 3 químicos principales en solo 10 años, obligando a los agricultores a gastar cientos de millones de dólares al año rotando tratamientos. En Nueva Gales del Sur se tomó una decisión impactante: usar fipronil en zonas de brote. Este es un químico extremadamente tóxico. Solo unas pocas partes por billón pueden matar insectos acuáticos. Como resultado, más de 14.000 colmenas fueron destruidas en 4 meses. Pero al mismo tiempo, ecologistas advertían que cientos de especies nativas de polinizadores podrían extinguirse como daño colateral. Después de 14 meses y más de 100 millones de dólares australianos gastados, el gobierno australiano tuvo que admitir que la estrategia había fallado. Primero, la varroa es demasiado pequeña y difícil de detectar. Se esconde en celdas de cría, multiplicándose en silencio. Para cuando es visible, ya se ha extendido a docenas de colonias. Muchas colmenas que parecían sanas estaban infectadas antes de que empezara la campaña. Segundo, las personas ayudaron sin querer a propagarla. Algunos apicultores, temiendo perder su medio de vida, movieron colmenas en secreto fuera de las zonas de cuarentena. Solo unas pocas colt tauchando escapando dieron a la varroa un viaje gratis por cientos de kilómetros. Tercero, la vasta geografía y el entorno de Australia hicieron imposible el control total. Con más de 530.000 colmenas comerciales dispersas por el país, más abejas silvestres en la naturaleza, la contención absoluta estaba fuera de alcance. Las abejas pueden volar hasta 5 kilómetros al día, y las abejas silvestres se convirtieron en reservorios móviles fuera de cualquier mapa de cuarentena. Cuarto, la enfermedad se propagó más rápido de lo esperado. En solo un año, hubo casi 300 sitios de brote desde Newcastle, extendiéndose al norte hasta Coffs Harbour y acercándose a la frontera con Victoria. Finalmente, el tiempo se convirtió en el enemigo. Cada mes de retraso permitía que la varroa se expandiera más. Expertos de CSIRO advirtieron que una vez que se extiende a múltiples estados, la erradicación a escala continental se vuelve biológicamente imposible. Cuando la campaña Cero Varroa colapsó, Australia no solo perdió decenas de miles de colmenas. Toda la industria agrícola de miles de millones de dólares comenzó a tambalearse. La industria de almendras fue la más afectada. Cada temporada, solo Victoria y Australia Meridional necesitan de 200.000 a 250.000 colmenas para polinización. Cuando las abejas quedaron bloqueadas, las flores brotaron pero no cuajaron fruto. Los precios de alquiler de colmenas se dispararon de $65 por colmena en 2019 a más de $165 en 2023. El impacto se extendió a todos los cultivos frutales: manzanas,
cerezas, uvas, arándanos, sandías, todos dependen de las abejas melíferas. Expertos advirtieron que incluso una caída del 10% en la producción podría elevar la inflación alimentaria en un 2 a 3% en un solo año. Esto significa que los precios de frutas, vino y jugos en supermercados estadounidenses o asiáticos también se verían afectados, ya que Australia es uno de los principales exportadores mundiales. Para los agricultores australianos fue un doble golpe. Cultivos perdidos, contratos de exportación rotos, mientras los costos operativos y pagos de préstamos seguían llegando. Pequeñas granjas tuvieron que dejar huertos inactivos, mientras grandes empresas gastaron decenas de millones de dólares importando abejas de otros estados o intentando polinización artificial. El gobierno federal y de Nueva Gales del Sur gastaron más de 200 millones en ayuda de emergencia. Pero según el Departamento de Industrias Primarias, eso era solo la punta del iceberg. Si la varroa echa raíces, la industria de la miel perderá al menos 48 millones de dólares al año. Una vez el último proveedor mayor de abejas y miel limpias del mundo, la caída de Australia envió a Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, importadores principales de miel australiana, a una espiral de escasez y precios crecientes. Suscríbete si te gusta el video. Después de más de un año quemando todo para salvar a las abejas, Australia enfrentó una verdad dura. Toda la destrucción fue como intentar apagar un incendio con gasolina. El ácaro se había extendido fuera de control. Así que en septiembre, el gobierno de Nueva Gales del Sur lo hizo oficial. Abandonaban la estrategia de erradicación. Jessica May, directora de investigación del Departamento de Industrias Primarias, dijo sin rodeos: "Este ácaro está aquí y no se va a ir. Ya no erradicamos. Ahora se trata de manejo". Este fue un punto de inflexión histórico. Por primera vez, Australia, un país que una vez se enorgullecía de ser el último bastión libre de varroa, aceptaba su lugar junto a Estados Unidos, Europa y Nueva Zelanda, conviviendo con el enemigo mortal de las abejas melíferas. De ahí en adelante, la batalla pasó del nivel nacional a cada colmena individual. Los apicultores fueron entrenados para detectar infestaciones tempranas, calcular umbrales de intervención y aplicar medidas flexibles en lugar de esperar órdenes de destrucción masiva. Más de 190 apiarios se unieron a una red piloto desde lugares libres de enfermedad, como el territorio de la capital australiana, hasta zonas calientes en Nueva Gales del Sur. Incluso escuelas remotas incluyeron colmenas comunitarias en su currículo, como una lección viva en adaptación humana a la naturaleza. Sorprendentemente, mientras la gente luchaba por adaptarse, las abejas mismas mostraron resiliencia. En muchos apiarios, las obreras se veían acicalando ácaros unas a otras más a menudo, o removiendo cría infectada antes de que la varroa pudiera reproducirse. La ciencia llama a esto higiene sensible a varroa y comportamiento de acicalamiento. Estos rasgos aparentemente pequeños se convirtieron en pistas importantes. Investigadores y criadores comerciales comenzaron de inmediato a propagar reinas de las colonias más resistentes. Al mismo tiempo, los agricultores cambiaron sus hábitos. En lugar de depender solo de abejas melíferas, fomentaron más de 1.700 especies nativas de abejas naturalmente inmunes a la varroa para ayudar con la polinización. Muchas granjas restauraron prados de flores silvestres, convirtiendo el paisaje en estaciones de servicio para polinizadores. Para las abejas melíferas, usaron manejo integrado de plagas, rotando acaricidas para evitar resistencia, cortando panales de cría para romper el ciclo de vida de la varroa, incluso dando a las colonias un periodo de descanso después de la polinización pico. En otras palabras, la apicultura pasó de pasiva y uniforme a proactiva y diversa. Pero las abejas y agricultores no estaban solos. La tecnología se convirtió rápidamente en un nuevo aliado. Sensores de bytes se instalaron directamente en colmenas, registrando temperatura, humedad, densidad de ácaros y enviando datos en tiempo real a un centro. Inteligencia artificial y cámaras infrarrojas analizaban el comportamiento, detectando anomalías en horas. En el laboratorio, la genómica ayudaba a seleccionar rápidamente colonias resistentes, mientras CRISPR-Cas9 y secuenciación nanopore reducían años de investigación a meses, abriendo camino para encontrar genes de resistencia natural. Gracias a esto, de ser un cementerio de abejas en 2022, solo 2 años después, Australia se ha transformado en un laboratorio vivo donde abejas, agricultores y tecnología trabajan juntos para hallar la fórmula de sobrevivir con la varroa. A mediados de 2024, estos esfuerzos empezaron a dar frutos. En Nueva Gales del Sur, el epicentro original,
Muchos apiarios mantenían niveles de varroa por debajo de 5 ácaros por cada 100 abejas adultas, el umbral considerado seguro antes de que una colonia corra riesgo de colapso. La temporada de almendras de 2024, la prueba más grande necesitando más de 300.000 colmenas para polinización, fue tensa, pero terminó mejor de lo esperado. Los precios de alquiler de colmenas se mantuvieron altos, alrededor de $150 a $170 por colmena, pero no hubo escasez grave de abejas. Los agricultores respiraron aliviados. Las flores cuajaron fruto, se cumplieron contratos de exportación y los precios globales de almendras no se dispararon. Un estudio de CSIRO mostró que gracias a la nueva red de monitoreo y sensores, las pérdidas de colmenas en la primera mitad de 2024 bajaron un 20% comparado con 2023, aunque la enfermedad aún estaba presente. De hecho, muchos apiarios urbanos en Sydney y Melbourne reportaron colonias más fuertes de lo esperado gracias a la cría de reinas resistentes a enfermedades. Aún así, el peligro no ha desaparecido. La varroa sigue extendiéndose a nuevos estados y muchos agricultores permanecen en alta alerta. Como compartió un apicultor, ya no soñamos con cero varroa. Ahora, el objetivo es solo mantener las abejas lo suficientemente sanas para pasar la temporada de floración, y este año al menos lo logramos. Esto no es una victoria total, pero prueba una cosa. De una crisis desesperada, Australia está encontrando gradualmente una forma de sobrevivir e incluso prosperar con la varroa. Para julio de 2024, varroa destructor ya no es un enemigo invisible. Entrando en 2025, la respuesta de Australia pasa a una nueva fase: construir resiliencia a largo plazo. Estados como Victoria y Queensland han lanzado aplicaciones móviles para rastreo en tiempo real de ácaros, permitiendo a los apicultores registrar niveles de infestación, ciclos de tratamiento y salud de colmenas con datos sincronizados a una base nacional. Esta red no solo ayuda a cada agricultor a reaccionar rápido, sino que convierte todo el sector apícola de Australia en un sistema de alerta temprana, una fuerza colectiva contra un parásito que una vez extendió desesperanza. La historia de la varroa en Australia no es solo una tragedia para apicultores, es un llamado de atención para la agricultura global. La realidad ha mostrado que eliminar este ácaro es casi imposible. La única forma de sobrevivir es aprender a manejarlo de manera inteligente y a largo plazo. La primera lección: monitorear temprano, usar datos en tiempo real para atrapar brotes antes de que sea tarde. La segunda: no depender solo de abejas melíferas, restaurar hábitats y usar abejas nativas para hacer el sistema de polinización más resiliente. La tercera: criar abejas resistentes a varroa. Aunque tome tiempo, es la única forma de que la industria tenga futuro. Y finalmente, la cooperación de la comunidad apícola es esencial. Sin confianza y compensación transparente, cualquier plan de control fallará desde el inicio. De pérdidas dolorosas a experimentos audaces, Australia ha mostrado al mundo que convivir con la varroa no es el fin, puede ser un nuevo comienzo. ¿Qué opinas? ¿Hizo bien Australia en aceptar vivir con la varroa en lugar de perseguir un objetivo de cero varroa? Comparte tus ideas en los comentarios y no olvides suscribirte si te gustó el video.